Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. En algún momento durante esta pandemia, que todavía no se ha acabado, compartí, creo que un jueves, una parte de este mensaje, o el mensaje, pero quiero recalcar algunas cosas que son muy importantes, que yo digo que necesitamos procesarlas. Todavía yo las estoy procesando. Hay algunas cosas en la Biblia que uno no termina de entender nunca, no termina de comprender. Y será porque algunas no están reveladas del todo, o porque algunas por nuestros propios prejuicios, los que tenemos ya formados en nuestro corazón y en nuestra mente, sean prejuicios de antes de ser creyente o después de ser creyente, cosas que aprendimos, esas cosas a veces nos coaccionan y nos impiden ver la verdad de algunos pasajes bíblicos, de algunas partes de la Biblia, donde Dios nos quiere hablar y a veces no lo vemos, simplemente está ahí frente a nosotros y no lo apreciamos. Cuando llegamos, por ejemplo, a la historia de Job, no voy a predicar de Job, pero les voy a poner este ejemplo. Cuando llegamos a la historia de Job, vemos cómo, aunque es en el Antiguo Testamento, la Biblia es un todo, la Biblia es una unidad. No tenemos un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Es el mismo, con los mismos sentimientos, con sus mismos pensamientos. Por eso cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. No podemos pensar, como escuché hace unos días en una predicación de un predicador muy famoso que predica todos los domingos y sale mucho en YouTube, ahí todo el mundo lo ve, que hablaba de que no pensemos en el Dios del Antiguo Testamento, que está esperando para traer juicio sobre la gente, para traer un diluvio. El Dios de Noé, decía, el Dios de tal y tal que trajo este juicio, que trajo esto otro, como si fuera que ahora tenemos otro Dios. Es el mismo. Algunas cosas han cambiado, por supuesto, a partir de la muerte expiatoria de Cristo, etcétera, pero es el mismo Dios. No tenemos un Dios, el Dios que tenemos todavía se enoja. Y el Dios que tenemos está esperando un tiempo para derramar su ira sobre el mundo también, juicio sobre el mundo. El apóstol Pedro dice así, no es que Él tarde en venir, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero va a llegar el momento en que el día del Señor vendrá. Eso estuvimos predicándolo hace unos días aquí. Entonces, sí, lo que pasa es que a partir de la muerte de Cristo para acá se abrió un paréntesis en la historia de la humanidad que ha dado tiempo y tiempo y tiempo, en este tiempo de la iglesia, para que entren todos los que puedan entrar al arca de la gracia de Dios, el arca del reino de los cielos. Pero llegará un día donde el arca se cerrará. Bueno, no voy a predicar de eso, pero les digo eso. En el libro de Job vemos que nos narra el libro de que aparece en los cielos el Señor sentado allá en su trono, y llegan los hijos de Dios, y entre ellos llega Satanás. Y una de las cosas que hace Satanás delante del trono de Dios es solicitarle a Dios, pedirle permiso a Dios para hacer algunas cosas contra Job.
Pero el Señor le dice, bueno, está bien, te lo permito. Te permito esto y esto y esto, pero esto y esto no. Lo restringe. Pero se nota cómo hay algunas cosas que no terminamos de entenderlas porque todavía en el Nuevo Testamento están. Ahorita vamos a ver unos versículos. No terminamos de entender cómo también encontramos en el Nuevo Testamento, ahorita dentro de un ratito vamos a leer el pasaje, se los adelanto, cómo Jesús le dice a Pedro, antes de que Pedro niegue a Jesús, le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Satanás te ha pedido. ¿Se da cuenta? Que hay cosas que no terminamos de comprender cómo es que funciona el asunto y qué papel desempeña también el diablo en medio de todo el plan de Dios y el orden de Dios. Entonces, podemos nosotros acercarnos a Dios. La palabra nos enseña que podemos acercarnos a Dios desde varias dimensiones, por decirlo así. La dimensión de padre o la dimensión de amigo, pero también nos enseña la palabra que Dios es juez. También es juez, porque también Él tiene que arreglar muchos asuntos legales que suceden aquí en esta tierra y que suceden con nosotros, sus hijos, y también con los que no son hijos de Él. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, Jesús nos narra una parábola. Cuenta una parábola porque también dice la Biblia en el versículo 1 que Él refirió una parábola. Hizo una ilustración de una metáfora, por decirlo así, para enseñarnos un principio o varios principios. Entonces dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces esta parábola tiene que ver con oración, tiene que ver con la forma en que nos acercamos a Dios para orar, porque hasta eso también hemos aprendido tal vez mal cómo orar o de qué forma orar. Jesús nos está diciendo de qué forma. Dice, versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Estamos hablando de un juez malo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Puede ser que esta viuda tuviera a alguna persona que le quisiera quitar sus bienes, porque tal vez, como en el Antiguo Testamento, aquel pasaje, ¿se acuerdan el pasaje que está en Reyes, donde una mujer, esposa de un profeta, quedó viuda y entonces quedó con una deuda grande? Pues algo puede haber pasado así. Tenía un adversario, alguien que la molestaba, alguien que quizás quisiera quitarle todo. Y entonces dice, entonces ella acudió al juez y le dijo, hazme justicia, tengo y note la palabra, un adversario, alguien que está contra mí. Y él no quiso por algún tiempo, el juez no quiso. Pero ella le insistió. Seguramente se lo encontraba en la soda de la esquina y le decía, seguramente lo encontraba en la panadería y le decía, en la carnicería y le decía, ¿verdad? No pensemos que necesariamente iba todo el tiempo al juzgado a decirle que necesitaba que le hiciera justicia. Bueno, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ya la mujer insistía. Y es una de las cosas lindas que nos enseña Jesús aquí. Hay que insistir. Es parte de lo que Dios nos pide. Y dijo el Señor, dijo Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él una vez a la semana, los domingos? No, ¿verdad? Claman a Él noche y día. Dios quiere eso, que clamemos a Él noche y día. Y responde Jesús, se tardará en responderle a sus hijos, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Estamos en el 8.
que pronto les hará justicia. Entonces hay un Dios que Jesús lo presenta aquí como un juez, pero por supuesto un juez justo. No está hablando en términos de padre ni de amigos, sino en términos de Dios como juez en los cielos. Se tardará en respondernos, os digo que hará justicia, que les hará justicia. El Salmo capítulo 7, versículo 11, dice, del 10 al 11, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero dice la palabra entonces que Él es un juez justo. Salmo 56 dice, y los cielos declararán su justicia porque Dios es juez. No hay duda entonces, pero gracias que es un juez justo. Pero como siempre, los problemas legales tienen su cosa, ¿verdad? Y las personas que saben aquí de leyes, o alguien que haya estado enredado en alguna cosa, se da cuenta de que a veces hay cosas, por cositas, usted no puede liberar una propiedad o salir de algún enredo legal por cuestiones pequeñas. Pues así pasa también con las cosas de Dios y usted lo va a ver. Entonces estamos hablando de aquí de que podemos ir donde el juez para que el juez ordene poner una restricción, que eso fue lo que pasó con esta viuda. Llegó y el juez le puso una restricción al, ¿cómo se llama? A aquel hombre, el adversario que tenía esta mujer, y le hizo justicia. Pero ella tuvo que llegar ante el juez a pedirle, Y hace unos días yo les compartí, porque estamos hablando de esto, y lo conocemos muy bien en el ámbito, digamos, de nosotros, porque vemos todos los días noticias de cómo mueren mujeres en manos de sus esposos o sus compañeros sentimentales o de algún hombre. Casi todas las semanas, qué lástima, ¿verdad? Y esas mujeres, tal vez algunas no pusieron orden de restricción, otras sí pusieron, pero aquel hombre violó las órdenes de restricción. Pero en Dios no pasa así, porque si Dios pone una orden de restricción, si Dios ordena algo, se tiene que hacer y nadie puede llevarle la contraria. Una orden de restricción, también llamada orden de protección, esto lo encontré en el diccionario, es una orden de la corte que puede proteger a alguien contra el maltrato, amenaza, acecho u acoso físico o sexual. La persona que obtiene la orden de restricción, y me gustó como decía esto aquí, la persona que obtiene esa orden de restricción se llama la persona protegida. Qué lindo, ¿eh? Saber que una persona, que nosotros, si llegamos delante de la corte celestial, donde está Dios, el juez de todo, y clamamos a Él, entonces nos convertimos en personas protegidas, pero no solo por una ley, sino incluso por el Dios de los cielos, que va a hacer todo lo posible para que realmente nosotros seamos protegidos y nadie pueda pasarle por encima a esas órdenes de restricción, porque Dios está ahí de por medio. Mandará ángeles a guardarnos, ¿verdad? Mandará un guarda que nos pongan ahí. Usted ha visto que hay personas que tienen que hay que ponerle la policía afuera, porque el otro amenazó con llegar a matar a todo el mundo. Y ha pasado. Bueno, les puse el ejemplo de Job, pero Dios le puso algunas restricciones. Dios tenía un plan con Job, pero si vemos al diablo que llega a pedir algunas cosas ahí. Y entonces aquella mujer, así como aquella mujer acudió al juez injusto, así nosotros, hermanos, podemos acudir al juez de toda la tierra. Él es justo para que nos haga justicia de nuestro adversario, porque tenemos un adversario. Dios puede poner restricciones divinas contra todas aquellas personas o contra todas aquellas situaciones que se nos salen de las manos a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es venir ante su trono para exponerle al Señor nuestro problema, y así Él emitirá una restricción y hará que se ejecute esa restricción, ya sea por medio incluso de nosotros, ahorita lo vamos a ver, que hablemos directamente con el adversario, porque ya el Señor ordenó algo,
o que el Señor mande sus ángeles, porque ese es el trabajo de los ángeles. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 20 y 22. Dice así: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. ¿Se da cuenta? Obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Si Dios dice a un ángel, haga eso, o a un ejército de ángeles, ellos lo hacen porque son obedientes y ese es su trabajo. Mire lo que dice Hebreos 1, 13 y 14. Pues a cuál de los ángeles dijo jamás, está hablando de Dios, Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos, está hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles son enviados por Dios al servicio nuestro, que somos los herederos de la salvación. No están para hacer lo que a nosotros nos parezca o lo que nosotros queramos. Es lo que Dios diga que tienen que hacer. Yo tengo que ir primero al juez y el juez ordenará lo que ellos tienen que hacer. Amén. Entonces, hermanos, hay cosas importantísimas que tenemos que ver en medio de todo esto. Podemos presentar nuestros asuntos legales ante la corte celestial para que Dios dé el veredicto a nuestro favor y emita órdenes de restricción a favor nuestro contra todo aquel o aquello que se levanta contra mí, se haya levantado contra mi familia, contra mi negocio, contra mi país, contra mi ciudad o contra lo que sea. Dios nos da esa gran bendición de poder acercarnos a Él y hablarle de estas cosas. Pero tenemos, hermanos, alguien que no quiere que esas cosas pasen. Y entonces, como aquel adversario que tenía esta muchacha o esta mujer, la viuda, así la Biblia dice que nosotros tenemos un adversario que no quiere que esas órdenes sean giradas desde los cielos. Por ejemplo, Pedro, en 1 Pedro 5:8, un pasaje importantísimo que a veces no lo tomamos muy en cuenta, dice Pedro: sed sobrios y velad. Sed sobrio es mantenerse sobrio, lo contrario es lo contrario de estar ebrio. O sea, sobrio es estar en los 5 sentidos despiertos, espabilados, atentos. Y velemos, dice, despiertos, que nada se nos pase, porque nuestro adversario, ¿se da cuenta? Adversario, ya le voy a explicar esta palabra. El diablo anda alrededor como león rugiente, viendo a quién devorar. Lo dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, 1 Pedro 5:8. O sea, esto no es del Antiguo Testamento, no es antes de que Cristo muera. Aún después de que Jesús muere, nos redime de nuestros pecados para salvarnos, etc. Todavía tenemos nosotros ese adversario que anda alrededor nuestro, viendo algunas cosas, ya vamos a hablar de esas cosas, para ver si logra tener derechos legales para que nosotros no recibamos lo que estamos pidiendo. La palabra adversario aquí significa, en griego es la palabra antidikos. Esa es la palabra en griego, antidikos. Anti, que quiere decir contra, y dikos, derechos. Entonces, esto quiere decir en contra de nuestros derechos. El adversario es una persona que está en contra de nuestros derechos. No quiere que recibamos lo que por derecho nos pertenece o podemos pedir por derecho, no nuestros derechos, sino los derechos que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan? Colosenses capítulo 2, versículo 14. Jesús hizo unas cosas maravillosas que a veces nosotros no entendemos la magnitud, y entonces nosotros tenemos derechos. Dice, anulando, hablando de Jesús, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunos dicen que esa acta de decretos que había contra nosotros, y parece una redundancia, pero lo que quiere es enfatizar
que esa acta de decretos no solo estaba contra nosotros, sino que siempre iba a estar ahí en contra de nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Un montón de cosas contra nosotros. No solo es la ley de Moisés o la ley de Dios que nos acusa, sino todas aquellas cosas que el enemigo puede sacar contra nosotros para que nosotros no recibamos lo que el Señor quiere darnos. La Biblia dice que el diablo es un acusador, y ya lo vemos en el pasaje de Job. Le dijo al Señor, que es que usted, ¿cómo no? Job, ¿cómo no va a ser obediente? Es obediente porque usted lo bendice o para que usted lo bendiga. Pero no es que quiere ser obediente realmente en su corazón, eso es lo que quiso decir. Él te sigue y te sirve de balde, dice así, ¿verdad? Pero toquémoslo, permítame tocar a Job, una enfermedad para que se dé cuenta cómo va a renegar. Apenas ya tengo una enfermedad grave. Y Job no lo hizo. Entonces Satanás vuelve a pedir permiso. Bueno, déjeme entonces quitarle sus bienes y todas las cosas que tiene. Y él le dijo, bueno, y verá cómo va a renegar, cómo va a maldecir incluso. Y Job no lo hizo. Entonces, esa es parte de la función de Satanás. En Apocalipsis capítulo 12, oiga, Apocalipsis ya, versículo 10, dice que él es un acusador. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esto no ha pasado, va a pasar, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Lo dice aquí la palabra de Dios en Apocalipsis. El que los acusaba delante de nuestro Dios y noche, note lo que dice, noche y día, igual que dijo Jesús, cuando vienen a clamar mis hijos, noche y día, el acusador está igual, noche y día, acusando de algunas cosas que nosotros tenemos que estar apercibidos, porque si no, lo que está haciendo él es estorbando, llevando argumentos legales delante de Dios para que Dios no pueda liberarnos a nosotros o para que Dios no pueda poner esas restricciones que él necesita poner. Vamos a seguir hablando de esto. Dice, ¿qué armas usa el diablo para que esas órdenes de parte del juez no sean emitidas? Porque eso es, el juez quiere dar órdenes de restricción, pero Dios a veces no puede, porque hay algo ahí que el diablo llega a decir del pastor Alan, donde Dios no puede restringir algunas cosas que están pasando alrededor mío, por ejemplo. Bueno, él busca razones legales para acusarnos, para que el juez no libere nuestro caso y no siga trabado el caso. Está trabado el caso. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted ora y sigue orando y sigue reprendiendo al diablo y reprende a todo mundo reprende, ¿verdad? Y ahí sigue la cosa y sigue igual y sigue peor más bien y se sigue poniendo fea el asunto, porque a veces no sabemos qué es lo que está pasando, porque no hemos llegado a la palabra a ver qué es lo que la palabra nos enseña. A veces, hermanos, hemos tenido descuidos, hemos cometido pecados, hemos tenido debilidades, palabras que hemos hablado acerca de algún caso o incluso de alguien. Voy a ponerle el ejemplo que dice Pedro en 3:7, 1 Pedro 3:7. Mire lo que dice. Y usted lo va ahora a ver con estos nuevos ojos de lo que estamos hablando. Dice, vosotros maridos, no sé por qué escogió a los maridos para decir esto. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, está hablando de la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo hemos aplicado siempre esto? Bueno, decimos que si hemos tratado mal a otra persona, porque esto vamos a generalizarlo en el sentido de que no solamente es para los maridos que tratan mal a sus esposas, sino también las esposas que tratan mal a sus maridos.
o los padres que tratan mal a sus hijos, o los hijos que tratan mal a sus padres, o al vecino que tratamos mal, o no sé. O sea, esto es en general, esto es como una regla de oro. Hágale a los demás lo que quiere que le hagan a usted, y no le haga a los demás lo que no quiere que le hagan. Y entonces, si algo de esto está mal en la vida de nosotros, va a haber un estorbo. Y aunque usted esté orando porque usted necesita que se le libere, qué sé yo, la herencia que está pegada ahí, que no se la dan por esto y lo otro, y usted sigue orando, o porque, qué sé yo, usted está orando por su hijo, porque está perdido o está perdida, y todo lo que le enseñó de niño, de niña, y ahora lo dejó y anda haciendo, anda en una vida pecaminosa, etcétera, y usted orando y clamando y pidiéndole a Dios y reprendiendo al diablo, eso está trabado ahí, porque hay algo que lo está trabando, y es que usted todavía no ha llegado delante de Dios a pedir perdón por lo que está haciendo, y no ha cambiado también su actitud con respecto a lo que está haciendo. Este pasaje de Pedro es solo un ejemplo, pero podemos entenderlo bien, podemos entender el principio. Entonces, si yo llego a clamar porque, Señor, que se libere la herencia que me tienen que dar, mi papá y mi mamá murieron, y entonces todo está trabado, que los trámites y que aquí, que allá, por poner un ejemplo, hermanos, el Señor dice, no puedo. Satanás viene y me saca lo que estás haciendo con tu esposa, cómo la estás tratando, y legalmente está poniendo una restricción ahí, que yo no puedo liberar mi bendición mientras esté aquello trabando esa bendición. Usted tiene que cambiar primero, y a veces no entendemos eso. Por poner un ejemplo de eso, ahora piense en otros pecados, piense en otras cosas, piense en el chisme, piense en cómo usted habla de fulanito o fulanita, cómo se queja usted de su esposo o su esposa, solo quejarse, o su hijo o su hija. ¿Cuántas veces hemos estado orando por nuestros hijos? Pero así que oramos por nuestros hijos, decimos, otra vez sigue igual, este muchacho no cambia, y seguimos hablando y hablando, solo cosas negativas. Esas cosas pueden estar restringiendo que Dios suelte su bendición y mande más bien, qué sé yo, tal vez tengamos a alguien encima de nosotros que está apoyando ahí por alguna cosa, no sé, alguna situación X. Si hay algunas cosas que no hemos resuelto con Dios, el diablo tiene contra nosotros esos derechos legales y vendrá a acusarnos de día y de noche, aunque nosotros vengamos también de día y de noche delante de Dios a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle. Si yo no arreglo el problema en mi vida, voy a seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo, y la bendición nunca va a poder llegar de parte de Dios. Por eso es que tenemos que ponernos vivos. Recuerden que decía el versículo de Pedro, nuestro adversario anda alrededor como león rugiente viendo a quién devora. O sea, él anda examinando a cada hermanito y cada hermanita. Y entonces, si ve un hueco por donde meterse, se mete para ver si lo devora. Pedro, para poner el ejemplo de Pedro sabe lo que está hablando aquí. El diablo lo acechó a él, anduvo como león rugiente. Alguna cosa habrá tenido Pedro que Satanás lo pidió. Y se dice que al decir Satanás te pidió, es como en el idioma, en este caso en griego, lo que tiene la connotación es que Satanás vino con esos derechos legales contra Pedro para darle una zarandeada. Y Jesús lo que hizo fue, bueno, yo lo único que voy a hacer es orar. Ahorita lo vamos a leer el pasaje al final. Bueno, si no hemos resuelto algunas cosas, está mal el asunto. Por eso es que Jesús aconsejó esto. Y voy a esta otra parte, qué lindo. Pues póngase vivo, abra sus oídos. Mateo capítulo 5, versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Paro ahí. Oiga qué cosa. ¿Será que el odio o será que el rencor que tenemos contra aquel enemigo, aunque no importa si no es creyente, no importa si no es cristiano, si yo tengo rencor y odio contra cualquiera, o no sé, una familia, o el patrón, o lo que sea, alguien que hace 20 años me echó del trabajo, todavía siento ese rencor, ese es un derecho legal que tiene Satanás para que yo no pueda recibir las bendiciones de Dios. Por eso es que Jesús dice, ¿quieren que se libere desde los cielos las bendiciones? Hagan esto. Hace un tiempo prediqué yo acerca de el remedio contra el odio. Lo enfoqué a estos versículos así. El remedio contra el odio es orar por los enemigos, bendecirlos, estar amándolos, darles a ellos lo que necesitan. Incluso, dice Jesús, si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Esas cosas más bien van cambiando nuestro corazón y al final terminamos bendiciéndolos. Pero aquí todavía estamos entendiendo algo mucho mayor, porque si yo sigo sintiendo rencor, si yo sigo sintiendo odio, pero le estoy pidiendo al Señor, por otro lado, algunas cosas, algunos favores, algunas bendiciones, o que me ayude, como esa viuda estaba pidiendo justicia contra su adversario, nunca va a llegar el milagro si yo no hago lo que dice Jesús aquí. Todos tenemos a alguien, hermanos, que en algún momento no nos agradan y no nos gustan. Pero tal vez Dios no puede restringir a esas personas que no nos agradan y no nos gustan porque nos están haciendo daño. No puede restringir mientras nosotros todavía estemos rencorosos, mientras nosotros todavía tengamos eso en el corazón, amargura en el corazón, y cada vez que nos acordamos a esa persona deseáramos que más bien lo atropelle un tren, ¿verdad? Y la bendición de Dios no puede venir, sigue diciendo Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si hacen, dice, ¿no hacen también así lo mismo los publicanos? O sea, los que no conocen a Cristo o que no respetan a Cristo. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y me gusta cómo termina este pasaje. Jesús nos está diciendo, si quieren que su vida sea perfecta en el sentido de que vaya sobre ruedas su vida, que camine, que avance, que no tenga trabas, que ustedes vayan de bendición en bendición y entendiéndole a Dios todas las cosas, hagan esto que les acabo de decir, está diciendo Jesús. Bendigan a los enemigos, oren por ellos, no sientan rencor y verán cómo las cosas van a cambiar, porque cuando lleguemos entonces ante el Señor y le digamos, Señor, perdóname, he sentido rencor por esta persona, hace 30 años siento rencor, cada vez que me acuerdo se me revuelve el estómago todavía, me da dolor de cabeza y hasta ganas de vomitar. Pero Señor, yo renuncio a eso ahora y delante de ti te pido perdón para que el acusador, porque el acusador lo sabe, él trabaja en el ámbito espiritual, él sabe lo que usted dice. Si usted está hablando mal de su esposo con la vecina o con la hermanita de la iglesia, no, hombre, viera ese vagabundo, es aquí, que allá, y viera lo que hizo esto y lo otro. Y después va a orar a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, te pido por mi esposo. Esa oración, hermano, mejor ni la haga. Porque lo que usted está haciendo con la mano, lo está borrando con el codo. Y así nos quejamos del presidente, del gobierno. Pónganse a pensar en esas cosas. Pero ¿cómo es que voy a orar por los gobernantes? Bueno, hermanos, juntémonos para orar por los gobernantes, pero luego de que termina, estamos quejándonos de los gobernantes. No quisimos, ¿para qué sacamos 2 horas para estar orando por el gobierno y por el país, por la patria nuestra, si después estamos hablando mal de ellos y quejándonos?
Otra vez Satanás lleva las oraciones esas que hicimos, esas oraciones entre nosotros, todo lo que dijimos malo, delante del trono. Mire lo que dijo fulanito. Y Dios dice, mientras no cambie esas cosas, el acusador no va a dejar de acusar. Pero qué lindo es saber, y piensen en eso, es que es como dice Jesús, es avanzar hacia la perfección. Qué bonito sería cerrar el pico, ¿verdad? Ya dejar de estar en esas. Y entonces solo llevarle a Dios las cosas para que el diablo llegue y no tenga nada que decir de nosotros. Mire lo que sigue diciendo. 2 Corintios 2, 10 y 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere el diablo? Que no perdone, que haya rencor. Y entonces así Satanás saca ventaja, porque nunca lo que estamos clamando al Señor que pase va a pasar. Porque nosotros mismos estamos poniendo el freno en la corte del cielo para que el Señor emita sus decretos desde allá y se nos dé lo que estamos pidiendo. O sea, nosotros mismos somos nuestro más grande estorbo. Les doy otro versículo, Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, o sea, que el enojo no les dure hasta la noche. Ni den lugar al diablo. ¿Se da cuenta? Que le podemos dar lugar al diablo si dejamos que el enojo nos haga pecar. Ya está. Otra vez. Nosotros mismos nos encargamos de poner el freno o cortar las bendiciones de Dios. Y entonces el diablo tiene derechos legales para llegar a acusarnos. Y Dios no puede bendecirnos cuando nos vea de rodillas pidiéndole que haga el milagro que necesitamos, que nos sane de una enfermedad, que nos saque de un problema, que nos ayude económicamente, que nos dé un trabajo el que necesitamos, etcétera. Tantas cosas no son dadas desde los cielos, que yo me imagino que Dios quiere darlas y tiene sus almacenes llenos, pero ¿qué pasa? No hemos aprendido todavía. Hemos hecho las cosas al revés, hermanos. Aprendimos a guerrear contra el diablo, porque eso aprendimos, nos enseñaron guerra espiritual, vamos a pelear contra Satanás. ¿Ah? En oración, y reprendemos, atamos, desatamos, brincamos, nos pegamos gritos, de todo hacemos contra el diablo, pero si nosotros no cambiamos, nada va a cambiar y el diablo no se va a sujetar mientras Dios no sea el que emita el decreto de restringir al diablo en eso que está haciendo en contra nuestra, aunque lo reprendamos día y noche. Pablo tenía bien claro ese principio. El pasaje que leímos hoy hace 8, ¿se acuerdan? Hay un mensajero de Satanás que me abofetea, lo cual he pedido 3 veces al Señor que me lo quite. Pero lo que me ha dicho el Señor es, bástate mi gracia. Ya ahí era cosa de Dios, pero él iba al Padre. Él sabía que había que ir al juez, no había que ir al diablo. La mujer esta, ¿a quién fue? Fue a pelearse con el adversario, díganme ustedes. No fue a pelearse con el adversario, la mujer viuda. Lo que Jesús nos está enseñando, porque ese es un principio de oración. Lucas 18 está enseñándoles cómo orar. ¿Saben cómo orar? Dice Jesús, vayan al juez, no vayan al diablo. Y cuando estén delante del juez, el juez les va a decir, les va a susurrar al oído, sí, mijito, pero primero tenés que cambiar en esto y en esto y en esto, y ponerse a cuentas. El pasaje de Lucas 18, eso es lo que nos enseña. Primero voy al juez, confieso mis faltas, basado en la justicia de Cristo. Ahora no existe ningún impedimento para que el juez ordene restricciones. ¿Por qué? Porque ya confesé mi pecado, se desbloquea aquello por lo que estábamos orando, pero que estaba trabado porque yo mismo puse la traba. Por eso les digo, hasta que la viuda fue al juez, se arregló el problema,
necesitamos el veredicto de Dios para tener derecho a levantarnos, reprender al adversario también, para que salga huyendo. Porque también no solo es que el Señor va a mandar ángeles, también lo puede usar a usted mismo, si ya usted se puso a cuentas con Dios y su vida va a cambiar. Santiago 4:7, es un versículo muy conocido. Mire lo que dice. Pero es que los cristianos lo dicen mal el versículo, se brincan incluso una parte del versículo cuando lo dicen. La gente dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero el versículo completo no dice eso, dice, someteos pues a Dios, sométanse al juez. Y entonces, ya cuentas con el juez, ya cambiando, ya pidiendo perdón, ya limpiándonos delante de Él, entonces, eso es resistir al diablo. Y el diablo va a huir de nosotros porque no va a tener acusación contra nosotros. Y va a huir cuando nosotros en el nombre de Jesús lo reprendamos para que se vaya y ya deje de molestar en esta área o en otra, área financiera. Porque hay cosas que pasan y siguen pasando y siguen pasando y siempre lo mismo. Porque hay veces que en familias hay patrones de divorcios, patrones de qué sé yo, de tanta cosa. Porque tal vez no nos hemos puesto a cuentas con Dios y no hemos cambiado nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer? 1 Juan 1, 8 y 9. Oiga, por eso saqué más tiempito para la enseñanza de hoy. Porque creo que esto es muy importante para todos nosotros, hermanos. ¿Quién quiere recibir bendiciones de Dios cuando ora? ¿Y cuántos no hemos recibido lo que oramos? Yo. Seguro yo he sido el mayor estorbo. Dice 1 Juan 1, 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí, entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer, sí, hay pecados en nosotros, hay fallas en nosotros. Y dice, pero si confesamos nuestros pecados, eso es delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente, hermanos, le confesamos los pecados al Señor para estar en una buena comunión con Él, sino también para que el adversario no tenga nada que decir de nosotros y no se traben las bendiciones para nosotros. Pero creo que lo más importante que tenemos que hacer es, yo creo que empezar por ponernos un zipper aquí en la boca y en la mente y empezar a pensar como Dios piensa, porque Dios piensa muy diferente a nosotros. Ya ven que nosotros nos dicen, nosotros queremos vengarnos, nosotros queremos tomar la ley en nuestras manos, nosotros queremos sacarnos el clavo, pero la Biblia no dice eso. Dejad al Señor que se vengue por ustedes. ¿Quién? El juez justo. Él es el que va a vengarse por nosotros. Él es el que va a mandar los ángeles para que hagan el trabajo, que si nosotros lo hacemos seguramente mal. Lo mejor que podemos hacer es ir a donde está el juez, pedirle perdón por nuestros pecados para que nos limpie de toda maldad y también sean borrados todas aquellas cosas por las cuales el diablo viene delante de la presencia de Dios a acusarnos. Tiene ciertos derechos cuando nosotros se los damos. Nosotros mismos le damos derecho al diablo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos y hermanas? Dice el versículo 2 del capítulo, 1 Juan 2, 1 y 2. Está seguido ahí donde estábamos leyendo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Imagínense ustedes, vea que todo lo que hemos leído lo habla en términos judiciales, en términos legales. Entonces necesitamos también un abogado para con el Padre. ¿Por qué? Porque hay un fiscal, hay uno que nos está acusando, nada menos que el diablo.
que anda alrededor buscando cosas en la vida nuestra para llevárselas al Padre y sacárselas a la luz ahí, sacarnos los trapos sucios. Y que nosotros no hemos cambiado. A veces nos quejamos porque no viene la bendición de Dios. Y entonces dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, termino con esto. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se da cuenta? ¿A dónde llegó Satanás a pedir a Pedro para zarandearlo como trigo? Delante de la corte de Dios en los cielos. Jesús lo supo, Jesús se dio cuenta. Y entonces dice Jesús, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo que está diciendo Jesús es, ¿tenía algún derecho Satanás para pedirte, para darte una zarandeada? Pero yo soy abogado y yo soy defensor, y entonces he rogado para que el Padre te dé fe, te fortalezca en la fe para que puedas pasar esta prueba y salgas adelante, y luego confirmes a tus hermanos, levantes el ánimo de los hermanos, seas el pastor de tus hermanos. Está hablando de los discípulos y de todos los demás. El diablo quiere, hermanos, sabotear los planes y los propósitos de Dios para nosotros, pero tenemos no solo al mejor juez en los cielos, al Padre, a favor nuestro, sino que también tenemos al abogado que intercede por nosotros en los momentos más difíciles, y esa es una gran bendición. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo sí. Pero hay una parte que hace Jesús, otra parte que hace el Padre como juez, pero también hay una parte muy importante que tengo que hacer yo, y es la parte de mejorar, de arreglar cosas. Un señor contaba que su hijo en algún momento tuvo su vida, siendo un cristiano, un hijo que creció en el Evangelio y teniendo ya unos 20 y algo de años, pasó un divorcio, su esposa lo dejó, etcétera, y entonces el muchacho entró en una depresión fuerte, que ya decía que Dios, ya su vida no tenía sentido. El padre empezó a orar y oró por el hijo, reprendió al diablo 1000 veces y hizo todo lo que nos enseñaron a hacer. Pero hablando con el Señor, este hombre recibió algo de Dios, y lo primero que recibió de Dios fue que Dios le dijo, bueno, preséntame a tu hijo delante de mí. El padre, con los derechos que tenía sobre su hijo, porque era su hijo, comenzó a confesar los pecados de su hijo delante del Padre. Esto es importante porque también la Biblia, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento a Daniel y a Nehemías confesando los pecados del pueblo de Israel, como si fueran sus propios pecados. Él, como padre, comenzó a confesar los pecados de su hijo. Y luego que confesó los pecados de su hijo, el Señor le trajo al corazón, le reveló de que él también tenía que pedir perdón por todo lo que había hablado de su hijo delante de su esposa. Pero es que ese muchacho no cambia. No, porque este muchacho siempre sigue con la misma. Oraba a Dios, pero se quejaba por otro lado. Entonces, ¿qué hizo? Pues ponerlo delante del Señor y decirle, Señor, está bien, acepto, he pecado, he fallado. Eso estaba trabando la bendición de Dios desde los cielos. Y luego el Señor le puso, dice él, y yo creo que es buena práctica, empezar a confesar lo que Dios deseaba para su hijo, salir de la depresión. Le dijo, ahora sí, reprenda a ese espíritu de depresión, reprenda la tristeza en su hijo, reprenda todas esas cosas que vienen contra él, reprenda todas esas influencias del diablo, del enemigo que han venido a entristecerlo tanto. Y pensemos en nuestros hijos, los que andan con malas juntas, los que andan en drogas, los que tienen personas a su lado que no les son convenientes para nada, pero que nosotros solo nos hemos quejado.
Y las cosas cambiaron. En semana y media su hijo salió de la depresión, salió de aquello, incluso según cuenta él el testimonio, casi que instantáneamente, el día que oró de esa forma delante de Dios, hubo una liberación. Dios seguro dijo, aquí está, y soltó la bendición. El diablo tuvo que huir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso es, someterse a Dios. No es solo que yo voy a ser obediente a su palabra, que voy a cumplir lo que dice, que voy a ser cristiano. No, hay un montón de otras cosas que hacemos que no nos estamos sometiendo a Dios, hermanos. No nos estamos sometiendo a Dios. Y eso es lo que Dios tal vez les ha estado hablando hoy a cada uno o a cada una, como me ha hablado a mí también. Sí pasa.